en el Platón metafísico de Conrado Eggers Lamm. Bien, Cecilia, gracias. De nada, querido. Acá nadie se muere. Es un texto político donde hay que alcanzar el bien para gobernar. Cuando hablamos de mundos, entonces estamos hablando de la muerte, estamos hablando de la reminiscencia, estamos hablando de otra cosa. Claro, como en el pasaje en Fedón, cuando Sócrates iba a morir y pasa a otra escenario, por así decir. Perfecto, Claro, perfecto. está bien, está bien, está bien. Muy Gracias. bien. Bueno, hemos perdido dos solamente. Vamos entonces y vamos a trabajar un poco más con las características de un ámbito y de otro ámbito en el marco de la dualidad de ámbitos, la dualidad de planos, la dualidad de regiones del ser de la que estamos hablando. Entonces, vamos a tener un ámbito sensible que, como su nombre lo indica, es el ámbito del cual tenemos conocimiento a través de los sentidos, a través de la sensibilidad. En ese ámbito vamos a encontrar la multiplicidad de cosas y la clave de lo que quiero decir es precisamente las características que tienen las cosas en relación a las características que tienen las ideas. Vamos a empezar diciendo que las cosas son mutables y yo, a medida que explico las características, voy a dar la explicación metafísica del adjetivo. Las cosas son mutables porque están sometidas al cambio. La mutabilidad, la mutabilidad tiene que ver con el cambio, tiene que ver con el movimiento. Por lo tanto, las cosas son y dejan de ser. Muy Heráclito, ¿no? ¿Cómo? Muy Heráclito, muy Heraclitéora el mundo. Sí, pero es un mundo que no se sostiene, ya lo Claro. vamos a ver. Mutabilidad, cambio, movimiento. Son mutables y acompañando esto de la dimensión del cambio, las cosas son temporales precisamente porque están sometidas al tiempo. Las cosas o nosotros mismos están sometidas al tiempo y vuelve a producirse la tensión entre ser, no ser, tanto por la mutabilidad como por la temporalidad. Yo no soy la mujer de 30 años que era, soy esta mujer de 65 años que soy. Hay una tensión entre el ser y el no ser que para Platón va a ser imposible de conocer propiamente. Las cosas
precisamente porque son temporales, son engendradas. Esto lo he explicado en el cuatrimestre anterior a partir del apeiron de Anaximandro. Lo inengendrado, lo engendrado es lo nacido, lo que reconoce un nacimiento. Por lo tanto, al ser engendradas, las cosas son limitadas. Cada uno de nosotros es engendrado porque reconoce el límite de sus padres que les han dado el ser. Si yo tomo un objeto de la multiplicidad de cosas, por ejemplo, una cartera es engendrada porque depende del artesano que le ha dado el ser. En ese sentido, es limitada. Las cosas son perecederas. Esto quiere decir que hay un término, un fin para cada cosa. Así como hay un nacimiento, hay un fin para cada cosa. En ese sentido, son perecederas. En ese sentido, las cosas son degradables porque por el paso del tiempo se degradan las cosas y los hombres. Las cosas son corruptibles y no lo estoy diciendo en el sentido coloquial de la palabra corrupción, sino en la línea de la degradación ontológica. A medida que yo envejezco, me degrado, tengo menos potencia, menos capacidades, menos memoria. Por ejemplo, la cartera, para tomar el ejemplo de la cartera se va degradando, se va corrompiendo. El cuero o el vinilo, de lo que sea, la cartera va sufriendo una transformación a raíz del tiempo, a raíz del cambio. Las cosas son materiales y ya tenemos una buena cantidad de adjetivos que hemos analizado metafísicamente y que nos sirven para afirmar fundamentalmente la imposibilidad de conocer las cosas en sí mismas por esa tensión entre el ser y el no ser, que es lo que caracteriza a las cosas que constituyen una pseudo realidad o una copia de las ideas. Entonces, un ámbito de estas características que yo le he dado y que he explicado metafísicamente, no puede autoexplicarse.
no puede autodefinirse, no puede ser su razón explicativa, no puede ser su razón de ser. La dualidad de ámbitos implica precisamente dirigirse a un ámbito inteligible o pensable, un ámbito inteligible o pensable, que es el ámbito de las ideas donde las características de las ideas son exactamente las características contrarias a las características que le hemos atribuido a las cosas. Las ideas son inmutables porque no están sometidas al tiempo. En esa línea son eternas. Las características son atemporales. Porque no están sometidas al tiempo, lo cual vuelve a hablar de su eternidad. Las características son inengendradas, las ideas son inengendradas, porque nada hay más allá de ellas, más allá de la idea del bien, que es la idea máxima, que es la idea rectora. Porque si hubiera algo más allá de la idea, entonces no sería principio. ¿Se está entendiendo la clase? Todo ¿Sí? esto es... ¿sí? ¿Todo esto qué, querido? Claro, todo esto es conocido por la razón, por la episteme, Todo esto es y por la conocido episteme, por la inteligencia. exacto, por el Por nous, eso el por el nous, ámbito es inteligible. Sí, por el por nous, eso llamamos ámbito inteligible. gracias, Las ideas son imperecederas. Imperecederas. Las ideas son perfectas. Y por eso precisamente constituyen este ámbito, son incorruptibles y por eso precisamente constituyen el ámbito que sirve de sostén explicativo al ámbito sensible. Son la razón de ser en el sentido de la Arjé, que explica la pseudo-realidad en la medida en que las ideas constituyen realidad en sí, la verdadera
realidad. Bien. Preparamos entonces la próxima clase del lunes que viene, que aunque escuchen, repito, que hay examen, que es una fecha de examen, nosotros damos clase que no tenemos alumnos inscriptos en filosofía antigua. Entonces, a las 10 nos reunimos. Entonces, profe, el lunes clases normales. Normales, absolutamente normales, el 15 de noviembre. Cecilia, Vamos. antes que te vayas, ¿no me podrías aclarar, no decirme la respuesta? Que Florencia, en el trabajo práctico, que sabe mucho, es una erudita, no lo voy a discutir, pero en una pregunta nos habla de las dos partes del alma. Sí. Cuando yo veo tres partes del alma, que hago una analogía con la polis. Ahí Platón hace tres, la parte de la razón, la parte visible, bueno, veo tres partes. ¿Por qué Florencia me pide que explique las dos partes del alma? Un alma superior, asiento de la... me imagino. Sí, ¿perdón? Para mí, Sí, una doctora. parte superior, asiento de la inteligencia, Ya, claro. y una parte inferior, asiento de las pasiones. Muchas gracias. No sé si lo habrá dado en esos términos. Si escuchaste algo relacionado a esto. Perfecto, gracias, doctora. Sí, quería saber su opinión. Perfecto. Yo voy a tomar la clase que viene, las dos alegorías, la alegoría del sol y la alegoría de la caverna, y voy a hablar precisamente del alma en su bipartición y en su tripartición. Bueno, muchísimas gracias por haber entrado una vez más. Al contrario, Cecilia, para la próxima clase vamos a ver esas dos alegorías y el tema del alma. Sí, Bueno, exactamente. Bueno, un beso grande para todos. Chao, Cecilia, chao a todos. Preguntamos cómo está de salud.